Vamos a hablar sobre la Iglesia Nazarena. Pero antes de hablar de la Iglesia Nazarena, hemos de recordar una situación del Antiguo Testamento cuando el pueblo pide a Dios tener reyes. Tanto el profeta como Dios no están satisfechos con esta petición del pueblo de Israel, porque saben que esto le puede llevar a muchas complicaciones, pero al final ceden y eligen un rey, Saúl, cuyo sucesor después será David. De manera que el pueblo de Israel tuvo una monarquía que desde David hasta el final de su historia marcó el pueblo, y lo marcó muchas veces de una forma muy negativa. De manera que la monarquía davídica se apartó de Dios, volvió a los ídolos y acabó en el destierro. Entonces, esta situación de lo davídico es algo que no es solo del Antiguo Testamento, sino que también la Iglesia de Jesús tiene la tentación davídica. Es volver a una situación de poder, de prestigio, de fuerza. Lo que se llama la Iglesia de Cristiandad, que ha estado presente muchos siglos en la historia, es un ejemplo de iglesia davídica. Una iglesia poderosa, fuerte, con medios económicos, aliada con los poderosos, una iglesia que condena a los demás, es la iglesia de la Inquisición, de las cruzadas, que impone su religión a otros. Es la iglesia que después se ha estructurado incluso de forma de poder con el Estado Vaticano, el Papa jefe de Estado Vaticano. Me parece que esto es la iglesia davídica. Entonces, frente a este tipo de iglesia davídica, ¿cuál sería la alternativa que proponemos nosotros? Pues la alternativa de una iglesia nazarena. ¿Y por qué nazarena? Porque hemos de acudir a Jesús de Nazaret, un profeta que vivía en Galilea, una región rural, más bien pobre, que vivió una vida oculta durante más de 30 años como un trabajador manual, como carpintero, albañil, en una situación de dominio del Imperio Romano, donde él se hizo cargo de la situación de opresión que vivía la gente. De manera que Nazaret no solo es un lugar geográfico que marca quién es Jesús, es como su apellido, Jesús de Nazaret, sino que representa un estilo de la vida de Jesús. En términos así más científicos diríamos Nazaret es un lugar teológico. Dios se encarna en Nazaret, con un estilo propio. Y precisamente cuando Jesús fue al desierto, en el episodio que los evangelios nos proclaman sobre las tentaciones de Jesús, Jesús rechaza, el modelo davídico de poder, de prestigio, y acepta el modelo sencillo, profético, en el fondo el modelo nazareno. Y cuando va a Nazaret, presenta su programa. Que los pobres sean los primeros en ser evangelizados, que los ciegos vean, que los leprosos queden limpios, es decir, un estilo totalmente diferente del estilo davídico. Y Jesús se proclama siempre Jesús de Nazaret. Nunca se dice él que es el hijo de David. Y hasta en la cruz encontramos Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y después de la Pascua, a las mujeres que van al sepulcro, los ángeles les dicen, vayan a Galilea, otra vez encontrarán a Jesús, en el ámbito donde él había crecido, en Galilea, en Nazaret. Una iglesia que sigue este camino de Jesús de Nazaret, no el camino davídico. Una iglesia que se acerca al pueblo antes de evangelizar. Una iglesia que, más que poderosa, quiere ser testimonial.
una iglesia que dialoga con el pueblo, que está cerca del pueblo, una iglesia no clerical, en la que todos los bautizados juegan un papel importante, una iglesia no occidental, sino que respeta todas las culturas, los símbolos, las fiestas, una iglesia cercana a la religiosidad del pueblo, una iglesia solidaria con los pobres, una iglesia misericordiosa, compasiva, una iglesia que respete la libertad religiosa y el pluralismo, una iglesia que no quiera condenar, sino que escuche, que no tenga prisas, una iglesia más ligada a la vida del pueblo, a la casa que al templo, una iglesia que no quiere excluir, sino incluir, una iglesia cuya única riqueza es la buena nueva del Evangelio de Jesús de Nazaret, una iglesia más mística y más profética. En el fondo, ¿no es esta la iglesia que el Papa Francisco nos propone? Una iglesia pobre de los pobres, donde se vuela a oveja, que vaya a las fronteras, que salga a la calle. Me parece a mí que esta es una versión de la iglesia nazarena. Entonces, para volver a esta iglesia nazarena, lo que necesitamos primero de todo es volver a Jesús de Nazaret. Si no entramos en la mentalidad y el estilo de Jesús de Nazaret, personalmente y colectivamente, no llegaremos a ser una iglesia nazarena. Pero para esto tampoco estamos solos, porque el Espíritu del Señor que le movió a Jesús, que le hizo que naciera pues en un lugar pobre, etcétera, es el que también nos mueve a nosotros y nos lleva a que podamos ser una iglesia nazarena. Hemos de dejarnos llevar por el Espíritu que nos conduce siempre a Jesús de Nazaret. Muchas gracias.